Bienvenidos a Dosis Podcast, una palabra de fe que te levanta. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con una figura que, marcó la historia. Jesús de Nazaret. Vamos a ver qué dicen las profecías, qué nos cuentan los historiadores y qué debates hay sobre si realmente caminó por el mundo. Exacto. Tenemos un montón de material, ¿no? Textos bíblicos, obvio. Sí, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Pero también historiadores de la época, como Flavio Josefo, Tácito, incluso textos rabínicos y, los estudios modernos. Hay bastante de dónde cortar. Sí, la idea es esa, revisar la evidencia, las distintas miradas. Y algo clave, diferenciar al Jesús histórico, digamos, esa persona de carne y hueso en Galilea, del Cristo de la fe, que ya es el centro de una creencia. Hoy nos enfocamos en presentar las fuentes, sin tomar partido nosotros. Perfecto. Ok, empecemos por la perspectiva cristiana. Se dice mucho que Jesús cumplió profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Claro, es un pilar fundamental. Se habla de nacer en Belén, Miqueas, creo. 2, sí. Linaje de David. Lo de la Virgen en Isaías. 14, sí. Y luego detalles muy específicos de la pasión, la muerte, Salmo 22, Isaías 53, incluso la resurrección en el Salmo 16. Hay cálculos hasta estadísticos sobre la improbabilidad de cumplir tantas. Sí, he oído de eso. Pero aquí viene el primer choque, ¿no? Claro, porque desde la perspectiva judía tradicional, Jesús no fue el Mesías que se esperaba. ¿Qué se esperaba entonces? Pues la expectativa mayoritaria era más bien un líder descendiente de David, quizá con un rol político, militar. Alguien que restaurara, digamos, la soberanía de Israel, no tanto la figura que presentan los evangelios. Entiendo. Y además, fíjate, se cuestiona la interpretación cristiana de esas mismas profecías. Por ejemplo, la de Isaías 7:14. La palabra hebrea alma, la de la Virgen, exacto. Alma normalmente significa joven, muchacha, no necesariamente virgen. Y el contexto original del pasaje parece referirse a una señal para el rey Ahaz, en ese momento histórico específico. O sea, interpretaciones distintas del mismo texto. Justo. Y esas diferencias son parte central del debate histórico y teológico. Y esto nos lleva a la pregunta base, ¿no? Más allá de si cumplió profecías o no. ¿Existió realmente? Porque hay gente que dice que no. Sí, esa es la postura mitista, que niega su existencia histórica. Pero hay que decir que es una postura muy minoritaria en el mundo académico. O sea, la mayoría de expertos sí cree que existió. Sí, la gran mayoría de los eruditos, sean creyentes o no, aceptan que hubo un predicador judío, un rabino llamado Yeshua. Acepta que existió. ¿En qué se basan además de los evangelios? ¿Hay fuentes fuera de la Biblia? Sí, y son cruciales. La más famosa es la de Flavio Josefo, un historiador judío que escribió como en el 93 después de Cristo. El Testimonium Flavianum. Ese mismo. Es un pasaje corto en sus Antigüedades judías. Ha sido muy debatido porque se cree que tiene interpolaciones, o sea, añadidos posteriores de copistas cristianos. Pero se considera que algo es original. El consenso académico actual es que sí, que el núcleo es auténtico. O sea, la parte que habla de Jesús como un hombre sabio, un maestro que hacía obras sorprendentes, que fue llamado el Cristo y que Pilato lo condenó a la cruz por acusación de líderes judíos. Eso parece genuino. Interesante. ¿Y Josefo dice algo más? Sí, en otra parte de su obra menciona la ejecución de Santiago y lo identifica como el hermano de Jesús, el que era llamado Cristo. Este pasaje se considera bastante fiable, casi sin discusión. Vale. ¿Y los romanos? ¿Les interesaba lo que pasaba en Judea? Bueno, no era el centro del imperio, pero sí dejaron registros. El más importante es Tácito, un gran historiador romano. La persecución de Nerón a los cristianos en Roma menciona que el fundador de ese grupo, Cristo, fue ejecutado por Poncio Pilato en Judea durante el reinado de Tiberio. Para Tácito es un dato histórico, lo menciona casi de pasada. O sea, confirma la ejecución y la figura fundadora. Exacto. Y no es el único. Plinio el Joven, gobernador romano, escribió al emperador Trajano sobre cómo tratar a los cristianos y dice que le cantaban himnos a Cristo como a un dios.
Luego hay menciones más confusas, como la de Suetonio sobre disturbios en Roma causados por un tal Crestus, que podría ser una deformación de Cristo. ¿Y fuentes judíos aparte de Josefo? El Talmud babilónico, compilado mucho después pero basado en tradiciones antiguas, tiene referencias hostiles, a veces crípticas, a un Yeshú. Hablan de que practicaba la hechicería, tuvo discípulos y fue ejecutado en vísperas de Pascua. Aunque lo atacan, dan por sentada su existencia. Incluso los críticos. Incluso críticos paganos como Celso, en el siglo II, él escribió un ataque fuerte contra el cristianismo, pero para refutarlo confirma muchos detalles de los evangelios. Su nacimiento, los milagros que él atribuía a magia, que afirmaba ser divino, la crucifixión, o sea, no negaba los hechos básicos, sino su interpretación. Con todo esto, Josefo, Tácito, Plinio, el Talmud, Celso, ¿por qué sigue habiendo gente que duda de que existió? ¿Cuál es el argumento mitista fuerte? Bueno, a menudo aplican unos criterios de historicidad súper exigentes. Piden múltiples fuentes contemporáneas, que no sean cristianas, que sean totalmente neutrales. Pero eso es difícil para cualquier figura antigua, ¿no? Exacto. Ese es el problema. Si aplicaras esos mismos criterios tan estrictos a Sócrates, por ejemplo, de que no tenemos escritos propios y lo conocemos por Platón y otros, pues tendríamos problemas para probar su existencia histórica de esa manera. Claro. La historia antigua trabaja con lo que hay. Fuentes escasas, a menudo con sesgos escritas tiempo después. Además hay que pensar que Judea era una provincia más bien periférica para Roma, y el movimiento de Jesús al principio era pequeño. No era noticia de primera plana en Roma inmediatamente. Tiene sentido. Y hay un último punto interesante que viene de los propios textos cristianos. Algunos estudiosos, incluso académicos no creyentes, señalan algo curioso. ¿El qué? De las propias contradicciones e inconsistencias dentro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, entre el Jesús más humano de algunos pasajes y el Cristo divino de otros, sugieren que los autores no estaban inventando un mito coherente desde cero. Ajá. Más bien, parece que estaban lidiando con distintas tradiciones, recuerdos y relatos sobre una figura real que ya existía, intentando darle sentido teológico. Una invención pura probablemente sería más pulida, más consistente internamente. Qué interesante esa perspectiva. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿qué podemos decir? Pues que la figura de Jesús es increíblemente compleja. Es una mezcla de interpretaciones de profecías, testimonios de fe muy potentes, pero también fragmentos históricos, ecos en fuentes romanas, judías, paganas, a veces críticas, a veces neutrales. Y el consenso académico es que sí, que hubo un Jesús histórico real. Sí, la inmensa mayoría de los especialistas acepta su existencia. Ahora, ¿quién fue exactamente? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Y sobre todo, ¿qué significó? Bueno, ahí es donde el debate sigue y probablemente seguirá siempre vivo. Claro. Y esto, creo, nos deja con una reflexión final, ¿no? Más allá de lo que cada quien concluya sobre Jesús, este caso es un ejemplo perfecto de lo difícil que es reconstruir el pasado lejano. Totalmente. Nos enseña cómo trabajamos los historiadores con fuentes que son como piezas de un rompecabezas incompleto, a menudo sesgadas, y cómo el propio acto de hacer historia siempre implica interpretar. Nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto podemos realmente conocer con certeza absoluta a cualquier figura de la antigüedad? Camina con fe, no con miedo. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Gracias por abrir tu corazón a la palabra. Que esta reflexión te inspire a seguir caminando en fe. Te invitamos mañana a las 10 p.m. hora UTC para continuar juntos este camino de esperanza. No dejes de compartir con otros, darle like y suscribirte. De esa forma no te perderás ningún mensaje. Dios te bendiga.